Hola, bienvenidos y bienvenidas a Poder DIC, Derecho a la Información y la Comunicación, una propuesta de la Fundación para el Periodismo que busca fomentar la reflexión y el debate en torno a un tema sumamente importante para la vida en democracia: el derecho que tiene toda la ciudadanía a solicitar, acceder y difundir información pública. En el programa de hoy vamos a referirnos específicamente al trabajo que realizan las y los periodistas de Bolivia para garantizar este derecho, pues es sabido que mucha parte, o muy buena parte, más bien dicho, de la información que se difunde a través de los medios, de las plataformas y las redes sociales, nace y se genera precisamente a raíz del trabajo de las y los periodistas. Para ponernos un poquito en contexto sobre este tema, les invitamos a ver este pequeño video. Mentiroso de la periodista de la oposición, señora. No, la verdad. Aunque es una constante, en los últimos meses y semanas, el acoso y la presión sobre el trabajo de las y los periodistas se ha incrementado en el país en coincidencia con el desarrollo de varios hechos noticiosos de relevancia. Según la Red Unitas, agosto fue el mes con mayor número de agresiones contra la libertad de prensa, entre otros por efecto de la cobertura de protestas sociales marcadas por la polarización. No, pero somos prensa, queremos mostrar también esa parte. Mentiroso. Uno de los casos registrados en las últimas semanas es el que afectó el desempeño de las labores del periodista Nicolás Sanavergarrón, quien fue amedrentado por un grupo de cocaleros de los Yungas liderados por el sector de Arnold Alán. ¿Quiénes van a quemar? Van a quemar, dice a la prensa. A varios curas como vos. No, yo no soy cura. Cura terrorista. Ah, cura terrorista, dice. Maldito. Maldito, me dice esta señora. Maldito, a ver. Cuando una persona se parcializa, es delincuente, es golpista, es asesino. Eso es. Aquel que se parcializa con los ricachones, con los empresarios, con los plutócratas, esos son los derechistas. Por otro lado, la semana pasada, el propio procurador del Estado, Wilfredo Chávez, exigió a periodistas revelar sus fuentes en el caso relacionado con el informe de la CIDH sobre el caso terrorismo. Chávez ignora de esta manera que el secreto de fuente está protegido en la ley de imprenta como garantía para ejercer, sobre todo, el periodismo de investigación, que denuncia y revela abusos del poder, corrupción e injusticias. Tampoco han cesado las advertencias contra el diario Página 7 y contra su caricaturista Abecor, a quien no solo amenazan con quitarle la vida, sino con lastimar a sus hijas. Este tipo de amedrentamientos provienen a través de cuentas presuntamente falsas en redes sociales. En el caso más reciente, el agresor aparece en Facebook como Felipe Contreras Quispe. La libre expresión es nuestro poder. Garantizar el trabajo de las y los periodistas es una forma de ejercer plenamente dos derechos fundamentales de la ciudadanía: el derecho de acceder a la información y el derecho de expresarse libremente, por lo que la labor de la prensa es vital para la democracia. Son varios los tipos de agresiones que vienen sufriendo las y los periodistas en el ejercicio de sus funciones, pero hay una institución que está haciendo un seguimiento sistemático a esta problemática precisamente con la idea de garantizar el derecho al acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión. Nos referimos a la Red Unitas, que trabaja a través del Observatorio de Defensores y Defensoras de los Derechos Unitas. Y para hablar sobre este tema está precisamente hoy con nosotros el responsable del observatorio. Queremos darle la cordial bienvenida a Rodolfo Hualpa, quien además es nuestro colega, un periodista amigo de la Fundación para el Periodismo. Rodolfo, gracias, bienvenido, y hablemos de este tema que es sumamente importante. Gracias, Fati, por la invitación, por darme este espacio para visualizar, difundir un poco más acerca del trabajo que viene realizando las Red Unitas, en particular el Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos, que, como bien lo decías, trabaja mucho en la temática de observar la situación de las libertades fundamentales en Bolivia, y una de ellas es justamente la libertad de prensa. Antes de entrar específicamente en el tema de la libertad de prensa, Rodó, te rogaría que nos expliques de forma general el contexto de trabajo del observatorio y que luego nos digas por qué se han enfocado en la libertad de expresión y la libertad de prensa.
La Red UNITAS hace aproximadamente 8 años atrás ha creado el Observatorio de Defensores con la finalidad de hacer un monitoreo del entorno de la sociedad civil en Bolivia, ¿no? Se sabe desde hace mucho tiempo atrás de que la situación en la que se encuentran muchas organizaciones de la sociedad civil no es de la más óptima, y en ese marco y bajo los estándares de la Sociedad Interamericana, de la OEA, de las Naciones Unidas, lo que se ha hecho es trabajar una serie de categorías y libertades que son necesarias de poder monitorear. Entre ellas están la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de reunión, el derecho a la protesta y la institucionalidad democrática. Desde el 2014 se vienen monitoreando estos temas a nivel nacional a través de diferentes fuentes, y desde los últimos 3 años, desde el 2019 para ser más específicos, se han agregado los derechos de grupos específicos, derechos de defensores. ¿A quiénes nos referimos como derechos de los defensores? Por un lado, los periodistas; 2, a dirigentes de organizaciones sociales, pueblos indígenas, entre otros, y la población LGTBI. Entonces, la Red UNITAS, a partir del observatorio, lo que hace es justamente vigilar y monitorear cuál es el estado de este espacio cívico, del entorno, con la única finalidad de establecer estrategias de exigibilidad de derechos a favor de estos sectores. Entonces, en ese marco es donde se desenvuelve este observatorio. Me encanta el nombre de derechos de los defensores, porque efectivamente lo que se busca desde el periodismo es precisamente preservar los derechos humanos en general. Y en ese sentido, el trabajo que realiza la prensa es sumamente importante, Rodo. Ustedes tienen datos sumamente fresquitos de lo que viene sucediendo con respecto a los ataques a la prensa. Por favor, coméntanos cuál es en general el panorama en este momento. Sí, mira, desde hace un tiempo atrás, hace 2 años, el observatorio lo que hacía era vigilar cuál es la situación de la libertad de expresión en Bolivia. Hemos visto dentro de este monitoreo, dentro de este trabajo de seguimiento y vigilancia, de que las vulneraciones hacia el periodismo, hacia el ejercicio periodístico como tal, son tan recurrentes y sobre todo son tan numerosas, que había la necesidad de separar lo que es la libertad de prensa de lo que es la libertad de expresión, porque una deriva de la otra. En ese sentido es que desde el año 2019-2020 hemos venido desagregando de manera separada los datos de vulneraciones a la libertad de prensa, que te puedo decir que año tras año va incrementándose la cantidad de vulneraciones, que van en el sentido sobre todo de casos de agresiones, casos de estigmatización, casos de ataques a medios de comunicación, que en lo particular a nosotros nos alarman. Y para ser más específico, solamente te doy el dato de este año. Por ejemplo, al 30 de septiembre tenemos un total de 122 casos de vulneraciones a la libertad de prensa. De por sí ya hemos sobrepasado lo que se había monitoreado el año atrás. No estoy muy seguro, pero estaban por los 80, 90 en 2021. Entonces, este año ha sido una causal recurrente el tema de las agresiones, sobre todo en protestas y manifestaciones sociales, donde por ahí es el periodista uno de los actores que más agresiones recibe por uno u otro lado, pero sobre todo porque no existe una política de defensa de la libertad de prensa, pero sobre todo del ejercicio periodístico. Eso hace de que las autoridades, si bien ni siquiera van a defender a quienes están manifestando, pues mucho peor a quienes lo están cubriendo. Entonces es un tema que sí nos llama mucho la atención. Rodo, ustedes tienen una clasificación de tipo de agresiones, y a mí me gustaría mucho que nos ayudes a explicar en qué consiste cada una, porque es importante que la sociedad conozca qué tipo de ataques soportan nuestros colegas en lo cotidiano, ¿no? Y lo hacen no solamente aquellos que cubren la noticia del día a día, sino también aquellos que trabajan en temas de investigación, que efectivamente es uno de los grupos, y tal vez estoy equivocado, luego me puedes corregir, de repente un poquito más vulnerable, ¿no? Porque estamos hablando de buscar información que puede ser muy sensible a los intereses de algunas organizaciones, partidos, etcétera, etcétera. Entonces eso los pone en una indefensión enorme. ¿Nos ayudas un poquito, por favor, explicando cuáles son estas categorías y qué significan? Claro que sí. Tenemos un total de 9 categorías. ¿De dónde salen estas categorías? Reitero un poco lo que te decía hace un momento atrás. Las hemos ido desagregando de convenciones internacionales, de la OEA, de la ONU,
y otras sentencias constitucionales, por ejemplo, no solamente a nivel interno, sino también sentencias vinculantes de organismos como por ejemplo la CIDH, por darte solamente un ejemplo. Entonces lo que se ha hecho es un trabajo un poco más jurídico, esa es la parte de construcción del observatorio mismo, y ha derivado en total en 9 categorías que son: la primera, violación a la reserva de fuentes de información, asignación discriminatoria de publicidad oficial. Para informarte un poco acerca de qué se trata el tema de la violación de la reserva de fuentes, estamos hablando de estos famosos procesos en los que las autoridades acuden a la justicia para exigir que se revele una fuente periodística. Lo hemos visto en el caso de Culpina, con un colega que un fiscal policial le exige que revele la fuente. Lo hemos visto con otros casos en que la justicia demanda a partir de... se han inventado hasta figuras nuevas, por ejemplo, con Carlos Bru. Solamente estoy exigiendo que se me informe sobre la fuente de información, cuando al final es una forma de instrumentalizar la justicia a favor de fines particulares, ¿no? Entonces, ahí hablamos, por ejemplo, de violación a la reserva de fuentes de información. Hablamos de asignación discriminatoria de publicidad oficial, cuando el caso de los tiempos me parece que es el más representativo de este año, como la asfixia económica está obligando a medios de comunicación ya no a sostenerse, sino a subsistir, a poder estar vigente con algún ingreso que tenga publicitario, porque de por sí la publicidad oficial no es accesible para medios independientes en este Aquí caso. estamos ¿no? hablando de fondos públicos, o sea, fondos del Estado que se asignan para publicidad gubernamental de manera discriminatoria, ¿no? O sea, a unos medios sí y a otros no. En casos evidentes, y en este caso ha habido un pronunciamiento de la Sociedad Interamericana de la Prensa que, bueno, ha puesto justamente en tela de juicio el trato que está recibiendo los tiempos, no solamente de este año, sino que es algo recurrente y que está pasando con muchos otros periódicos también en diferentes años, ¿no? Y continúan. Y que se puede interpretar, no sé, me ayudas ahí, Rodo, como una especie de castigo a algunos medios que ejercen una labor, que es la labor en realidad que ejerce el periodismo, que es la labor de fiscalización al poder. Efectivamente. ¿Sí? ¿Es como un castigo? ¿Se puede interpretar así? Sí, en alguna medida creo que esta política de asignar a selectos grupos tiene que ver también con una manera de clientelismo de los medios de comunicación. Esto ya es una opinión muy personal, no es algo que representa a UNITES, pero creo que hemos visto en diferentes momentos cómo algunos medios que tienen muy poca audiencia, que son recién creados, no quiero decir en qué plataformas, pero reciben ingresos del Estado frente a otros medios que están consolidados desde hace muchos años atrás, de que hacen un periodismo totalmente independiente y seguramente molestoso para el poder, que no recibe ni un centavo. Entonces tiene que ver mucho con lo que dices, Patricia. Gracias, Rodo. Sigamos, por favor. Tenemos una tercera categoría que es agresión a periodistas, y esta es quizá la más recurrente. En lo que va del año tenemos 34 casos de agresiones a periodistas que tienen que ver con no solamente el tema de una agresión verbal, sino estas agresiones físicas a las que son sometidos muchos periodistas en la cobertura, en su labor diaria. El tema de la criminalización de periodistas que son juzgados o llevados a estrados judiciales por su función. Tenemos 11 casos en lo que va de este año. Amenaza a periodistas, que es algo recurrente, que se lo hace sobre todo, no solamente autoridades que están en el poder, sino también hemos visto amenazas de parte de organizaciones sociales que van a un medio de comunicación, protestan. Pasó, por ejemplo, el año pasado con El Deber, cuando grupos antivacunas llegan al periódico simplemente para protestar porque se estaba promoviendo que el carnet de vacuna sea obligatorio en el país. Entonces, estas amenazas no solamente provienen de los poderes políticos, sino también de otro tipo de poderes. Y ¿no? perdón aquí para acotar, porque hay varios casos al respecto. Creo que las plataformas, las redes sociales se han constituido en un espacio altísimo de estas amenazas, ¿no? Porque con cuentas falsas creadas con diferentes nombres se está amenazando muchísimo a periodistas, Rodo. Hay un caso reciente, el de Página 7 de la semana pasada, mira, es del viernes o del jueves, si no estoy mal. Sacaron una nota en la que recibían desde cuentas anónimas, porque no son personas reales a mi criterio, y creo que tampoco para el periódico, amenazando al periódico con quemar el periódico y amenazando nuevamente a Abecor, que es el caricaturista, de asesinarlo, de matarlo. Entonces, son una manera también de amedrentar el periodismo, intimidarlo, someterlo y en algún caso hasta autocensurarlo por alguna cuestión, ¿no? Entonces, son casos preocupantes igual los que salen en el tema digital y que también están reflejados en estos datos.
Adelante, Rodo, por favor. Tenemos una quinta categoría, bueno, en este caso una sexta, que es estigmatización a periodistas, que son estos discursos en los que en alguna manera se alienta que el periodista sea tildado bajo algún epíteto que, no sé, prensa de derecha, prensa de oposición, prensa a favor del imperio y esas cosas que surgen sobre todo de voces políticas, estamos clasificándolo como estigmatización. Casos de censura que no son muchos, pero sí hemos visto algunos casos en los que autoridades censuran las publicaciones o en este caso el ejercicio de algunos periodistas en particular. En Potosí, por ejemplo, a principios de este año, si no estoy mal, autoridades de la gobernación y también del municipio, con el fin de evitar que se investigue el tema de las 41 ambulancias, amedrentaban a los periodistas que hacían este tipo de preguntas. Incluso se les imposibilitaba el acceso a la información. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunos casos de censura. Otra categoría que tenemos es el impedimento de acceso a la información de periodistas, igual una muy recurrente y creo que es la que tiene que ver con la que tú me decías. Periodistas que se dedican a investigar temas sensibles, temas que por ahí tienen una relevancia mayor para el desarrollo, la vigencia de la democracia, se ven impedidos de acceder a la información, pero sobre todo, primero porque no hay una ley. Bolivia es uno de los pocos países que no tiene una ley de acceso a la información, pero también porque no hay esa cultura o no hay esa, hasta te podría decir, voluntad de poder informar a la gente aquello que es manejado públicamente, la cosa pública, la que manejan los funcionarios, las autoridades, y que en alguna medida se imposibilita este acceso. Creo que es un debate que ya se ha instalado en el país y en alguna medida creo que los organismos, sobre todo los gremios periodísticos, son los que ahora deberían encarar. Creo que la necesidad de una ley de acceso a la información es sumamente importante para que este tipo de casos no se sigan registrando, ¿no? Tenemos un último caso, o una última categoría, que es el ataque a medios de comunicación. Si bien no son las más recurrentes, son aquellas que también se van presentando. A principios de año veíamos, por ejemplo, un caso de Radio Panamericana, a la que le estaban avasallando los predios donde tenían sus antenas, y bueno, si se avasallaban esos predios, pues Radio Panamericana ya dejaría de funcionar, por lo menos esa era la denuncia. Hemos tenido casos en Santa Cruz, radio, no recuerdo el nombre de la radio, pero está en el municipio de San Ignacio de Velasco, que había sido incendiada, bueno, le han prendido fuego por no recibir un anuncio. Y recientemente hubo un caso en Coripata, en los Yungas de La Paz, Radio Libertad, que igual sufre el ataque de sus antenas y se corta su emisión por, creo, aproximadamente a las 5 o 6 horas. Entonces hay casos también de ataques a los medios de comunicación que estamos registrando, ¿no? Claro, estos son duros atentados contra la libertad de expresión y de acceso a la información. Hay un tema del que no se habla mucho. Quizás sí en el gremio, en las conversaciones, digamos, informales, sale a relucir, y tiene que ver con la autocensura, ¿no? En los momentos en que se produce este tipo de agresiones, también se genera un sentimiento o una actitud de autocensura de parte de la prensa, porque obviamente estamos hablando de personas que tienen miedo, no solo por su integridad, sino por la integridad de sus familias, ¿no? En el caso de Abecor, por ejemplo, las amenazas no solamente son contra él, sino contra su familia. Rodo, ¿ustedes han logrado en algún momento obtener datos sobre esto? ¿Es parte del análisis del observatorio? Para registrarlos te diría que no, es bien difícil identificar casos de autocensura, tomando en cuenta de que son esos casos que no se revelan, que no se difunden en los medios, que por ahí están corriendo entre conversaciones personales, entre colegas, ¿no? A veces no necesariamente producto de una vulneración, como lo decías del caso de Abecor, una amenaza, sino a veces por otro tipo de circunstancias que pueden tener que ver más con tenores hasta empresariales, políticos. La famosa línea editorial. La famosa línea editorial. No los hemos registrado, pero creo que estos casos que te voy mostrando te demuestran, y creo que eso sí es algo que te lo puedo confirmar. Cada vez que nos entrevistamos con los periodistas que en alguna medida han sido vulnerados en alguna de estas categorías, surge justamente esta pregunta: ¿cuánto afecta el hecho de que una autoridad te amenace? ¿Cuánto te afecta en el sentido de que tu medio de comunicación sea atacado? ¿O cuánto te afecta en el sentido de que te estigmaticen? Eso pasa cuando, sobre todo, hay un colega al que lo vulneran, y él me decía, pues bueno, voy a tratar de ya no publicar estas cosas porque está en juego mi vida, está en juego mi prestigio, está en juego incluso mi propio trabajo, ¿no?
por la famosa línea editorial que tú me mencionabas. Entonces, son temas que por ahí uno los tiene, sabe que este tipo de vulneraciones conllevan o terminan en ello, pero bueno, son bien difíciles de registrar, sobre todo por esto que te comentaba, ¿no? ¿Qué factores crees que contribuyen a, y bueno, tú lo decías, ¿no? Una de mis preguntas era si estamos mejor o peor que el año pasado. Parece ser que estamos peor. Y uno, estas dos ideas. Si estamos peor por los datos que nos traes, ¿qué factores contribuyen a que esto se complejice tanto, Rodo? Estaba pensando yo que en los últimos años, estamos hablando desde 2019, la crisis política de 2019, luego viene la crisis sanitaria con el COVID-19, y a eso se suma el efecto de estas dos crisis para Bolivia, que ha sido una crisis económica también, ¿no? Entonces, todos son una serie de factores muy fuertes que impactan en la vida de la población en general, pero también han impactado en los medios, porque han habido medios que se han cerrado por la crisis económica derivada del COVID. O sea, todo esto crea un panorama muy adverso. ¿Qué análisis han hecho ustedes al respecto? Sí, mira, aquí el tema también tiene que ver mucho desde dos visiones. La primera, cómo los periodistas naturalizamos este tipo de violencia, porque es otro factor que salen de estas entrevistas que hacemos. No se denuncia, o por lo menos se procura no denunciar en las instancias correspondientes. Si alguien te ataca, o si alguien te insulta, o si alguien te estigmatiza, no plantas una denuncia en la justicia ordinaria. No te digo que tampoco sea la solución, pero va por el sentido en que si ves que una autoridad te dice que los periodistas son como las gallinas, alguna vez no se refirieron así algunas autoridades hacia los periodistas, y el periodista solamente procura reírse o aceptarlo, por ahí estás empezando a aceptar el denominado amedrentamiento, la estigmatización. Entonces, por un lado creo que tiene que ver con ello, el que el periodista no naturalice este tipo de agresiones y que en alguna medida asuma acciones que le permitan a él defender estos derechos, defender su integridad. Pero por otro lado también está la actitud de las autoridades, de las personas que cometen estas vulneraciones. Tenemos autoridades que en alguna medida recurrentemente van emitiendo desde redes sociales, desde su discurso público, acciones en contra de periodistas, de medios de comunicación, y esto se naturaliza a tal grado que este es otro factor que por ahí involucra que los periodistas sean agredidos. Si hay una autoridad que tilda a un medio de derecha, y si hay organizaciones sociales que en alguna medida están protestando y saben que ese es un periodista de derecha por esa estigmatización que al final nunca se denunció, pero ya está en la idea o en el imaginario del público, cuando ese periodista llega a esa manifestación, pues se lo califica de prensa de derecha, porque hay como un trabajo sistemático de vulneración, de estigmatizar a ciertos medios, y eso puede llegar a influir que en conflictos sociales esos periodistas sean víctimas fáciles de vulneración desde cualquier punto de vista o desde cualquier uno de estos tipos de vulneración que ahora te he comentado, ¿no? De hecho, lo decías al inicio del programa, las protestas sociales se han convertido en un espacio muy peligroso para la cobertura de las y los periodistas, precisamente por este vaivén de ideas que se están queriendo instituir, ¿no, Rodó? La prensa vendida o la prensa que favorece a uno, que favorece a otro. Lo veíamos hace unos días con el periodista Nicolás Sanabria Garrón, de quien hablábamos cortito en el video, donde había incluso la amenaza de quemarlo, ¿no? Entonces, cuando la gente está enardecida, pueden pasar cosas realmente peligrosas que obviamente ninguno de nosotros desea. Es producto también de la polarización, ¿no? El hecho de que haya muchos actores políticos que se identifiquen de izquierda o de derecha, y de por sí que esos dardos propios de la política llegan a medios de comunicación. ¿Y quiénes son los que principalmente sufren ellos? Son los periodistas de calle que están en estas manifestaciones. Por ahí el jefe de prensa u otros no llegan a tenerse contacto directo con la gente, pero el caso de Nicolás Sanabria creo que es un caso para resaltar, porque él ha sido víctima justamente de este producto de la polarización. Es decir, tú eres un periodista de la derecha, y porque eres de la derecha no te quiero ver en esta manifestación, no te quiero ver en este lugar. Aquí no debería existir, por lo menos, o no llegar a esos extremos de tildar a periodistas de derecha o de izquierda, cuando el ejercicio periodístico lo único que quiere es conocer un hecho, conocer la parte, conocer la contraparte, y si en ese fin hay gente que te lo imposibilita, pues no es culpa del periodista, sino es culpa de quien está instaurando estas ideas en el imaginario de la gente. Claro.
Y ahí nos gustaría pedirte que por favor nos ayudes con el análisis. Cuando estamos hablando de todo esto, es por supuesto para garantizar el ejercicio de las y los periodistas a cumplir con sus funciones, ¿no? Que en realidad es un servicio social. Pero en el fondo, lo que queremos como periodistas, por eso elegimos esta profesión, es conseguir que haya justicia social, y para que haya esa justicia social y vivamos en Estado de Derecho, es nuestra obligación transmitir de la mejor manera la información pública, Rodo. ¿Cómo le hacemos entender a la sociedad en su conjunto que todavía está afectada por este bombardeo de discurso ideologizado, que nuestra finalidad es hacer que se cumplan y se ejerzan los derechos humanos? En alguna medida, mientras el periodista o el ejercicio periodístico cumple esta labor, esta función social que tú citas, pero al mismo tiempo que la sociedad o la población entienda de que el periodista es simplemente el mensajero y no es quien está provocando tal o cual situación que pueden provenir de diferentes actores, yo creo que es un buen punto de partida para saber identificar que un periodista no tiene esa finalidad. Evidentemente, hay casos, malos casos diría yo, que en alguna medida recrudecen o afectan a la generalidad del periodismo. Pero no, yo estoy seguro que el ejercicio periodístico en su generalidad cumple esa labor social, desde la posición en la que se encuentre, desde un medio escrito, televisivo, radial. Todo aquel periodista que ha sido formado sabe que no tiene que incidir una subjetividad al momento de emitir una opinión o al momento de emitir una información. Entonces, yo creo que valorar este esfuerzo que se hace desde los medios independientes por contrastar fuentes, de investigar, es una medida que justamente alienta lo que tú decías, que es la transparencia, que es promocionar el ejercicio periodístico ético como se debe hacer, pero sobre todo riguroso en ese sentido, ¿no? Yo creo que partiría por ello, de que por un lado no se estigmatice al periodismo como si fuera de derecha y de izquierda, sino como una labor social en la que el periodista simplemente lo que hace es emitir un mensaje y no así es el productor de ese mensaje, simplemente lo reproduce, ¿no? Sí, de hecho, si se diera el caso de algún periodista, entre comillas, lo deberíamos llamar, que tiende a generar contenidos que vayan a favorecer a un lado o al otro, bueno, por lo menos desde el gremio lo que siempre conversamos con los colegas es que no puedes llamar periodista ese, será pues un comunicador, en este caso incluso institucional, ¿no? Porque busca cimentar una idea, ¿no? O en realidad instituirla y comunicarles algo a lo que siempre conversamos con los colegas y decimos, no, pues ese no puede ser un periodista. Un verdadero periodista hace un trabajo plural, equilibrado, responsable y, como tú decías, Rodo, que es muy importante, muy riguroso, ¿no? Bueno, ustedes en el observatorio, Rodo, además de hacer este monitoreo y seguimiento, quería saber si hacen un seguimiento también a algún proceso en el caso de que se instaurara. Por ejemplo, en el caso de Las Londras hay un proceso contra los secuestradores del equipo periodístico que ingresó al lugar, y no sé si hacen también este seguimiento a los casos. Sí, mira, desde UNITAS el proyecto Sumando Voces, que es el que alberga justamente el Observatorio de Defensores de Derechos, tiene diferentes brazos operativos para su funcionar, ¿no? Por un lado, el observatorio para visibilizar, monitorear cuál es la situación del entorno. En segundo lugar, tenemos una parte de litigio estratégico y formación, que tiene que ver con dos pilares fundamentales dentro de esto. Primero, formar a periodistas, porque hemos tenido varios encuentros con diferentes periodistas apoyados con la Asociación Nacional de la Prensa, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia. Hemos fortalecido sus capacidades de defensa de derechos, hacer ver a los periodistas como verdaderos defensores de derechos, pero por otro lado también un brazo de litigio estratégico que busca apoyar de manera jurídica a aquellos periodistas que atraviesan problemas, por ejemplo, en casos en los que no tienen o no cuentan con un abogado. Entonces, UNITAS tiene la posibilidad de proporcionar ese apoyo jurídico en casos en los que ellos se vean atacados o vulnerados en su labor de periodistas, ¿no? Por otro lado, también tenemos un fondo, es el Fondo de Protección para los Defensores de Derechos, y lo que hace este fondo es emitir cierta cantidad de recursos para defender a defensores que están en peligro, en situación de peligro, de riesgo, ¿no? Hemos tenido algunos casos de periodistas, particularmente, por ejemplo, en el caso de Las Londras, a los que hemos apoyado en ese sentido. Y tenemos otros casos que igual, en algunos por reserva de confidencialidad no lo podemos revelar, en otros sí,
Pero el caso de las Londres es un ejemplo que te doy, que en alguna medida hemos apoyado también en la parte jurídica, en la parte de formación y bueno, también con este fondo que te decía para personas en situación de riesgo, que en algunos casos es importante porque hemos comprobado en este proyecto que no solamente periodistas, sino también dirigentes indígenas, dirigentes de diferentes organizaciones sociales que están atravesando algún peligro, están siendo amenazados en su integridad, en su vida, requieren recursos para ponerse a buen recaudo. Entonces el fondo lo que hace es justamente dar ese apoyo. Entonces, esos son los casos de seguimiento que hemos hecho en algunos. En el caso de periodistas debemos tener como 4 o 5 que hemos ido apoyando en este año particularmente. Has dicho una cosa que me parece sumamente importante, Rodolfo, y es que muy buena parte de la ciudadanía en general y los periodistas en particular desconocemos nuestros derechos, ¿no? De hecho, no solamente la Constitución Política del Estado y el Decreto Supremo del 2005, aprobado por el gabinete de Carlos Mesa, resguardan el trabajo de la prensa, sino que estábamos revisando en los anteriores programas que hay un sinnúmero de leyes que garantizan el acceso a la información. Obviamente el problema es que ni siquiera los funcionarios públicos conocen estas leyes a cabalidad y además, como ya lo bien decías y es sumamente importante, carecemos de una ley de acceso a la información. Pero en el caso particular de los periodistas, ¿desconocen en general cómo les protege la norma? ¿De allí la necesidad de capacitarlos en esto? Sí, hay casos que evidentemente el tema deontológico no es profundo, no se llega a comprender en la magnitud de lo que dicen las normas, incluso a veces se requiere una interpretación jurídica de hasta dónde llega tal norma o tal disposición. Entonces, en esa medida sí damos en algunas ocasiones estos insumos, pero sobre todo las formaciones en las que se encarga UNITAS tienen que ver cómo los periodistas se adoptan o se asumen como defensores de derechos. Pasa que muchos periodistas en su ejercicio consideran que su labor simplemente es la de informar, ¿no? Desde UNITAS creemos que la visión es un poco distinta, que va algo más allá de informar. Cuando un periodista toca un asunto, te doy un ejemplo, el caso de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Cuando el periodista va a cubrir lo que está sucediendo en esta institución, de por sí no solamente es un mero transmisor del mensaje, sino en alguna medida está ofreciendo su radio, está ofreciendo su imagen televisiva, está ofreciendo las páginas del periódico, las páginas en internet, para replicar lo que está sucediendo en un caso de vulneración de derechos. Entonces, esa labor, no solamente de informar, sino de también ser parte de ese conflicto desde un punto de vista bien periodístico, nosotros lo asumimos como un rol de defensa de derechos. De ahí que para nosotros es bien importante que el periodista sepa y conozca bien que al momento de ejercer la labor periodística está haciendo un ejercicio de defensa de derechos. Y en ese marco se va complementando muy bien con lo que tú dices, que también entra de cómo hacemos para que las normas que protegen el ejercicio periodístico, como las normas que nos permiten acceder a la información en alguna medida, no siempre las más adecuadas, permiten también ampliar más este derecho. Entonces, tiene que ver más con este aspecto que te comentó Patti. Gracias Rodo Corrido por transmitirnos toda esta información, los datos primero que nos parecen sumamente relevantes y segundo esta reflexión en torno a la importancia y la necesidad que tenemos como ciudadanía de acceder a la información, de poder compartirla porque es parte de nuestro derecho humano, de hecho está reconocido así por Naciones Unidas. Rodo, va a ser hasta otra oportunidad. Gracias Patti por invitarme y bueno, un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Rodo. Y así como la Red UNITAS tiene esta iniciativa, también hay muchísimas otras. Por ejemplo, acá en la Fundación para el Periodismo tenemos la red de apoyo y protección a los periodistas, el RAP. Les sugiero también entrar a nuestras cuentas para conocer cuál es el trabajo que nosotros realizamos. Y también quiero aprovechar de pedirles que compartan este video, que le den like, comenten, déjenos sugerencias e ideas para temas a ser tratados en las próximas ediciones. Va a ser conmigo y con la Fundación para el Periodismo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por su tiempo.